buenos días a todos. Nos alegramos de reunirnos en el día de hoy para darle gracias a Dios por sus bendiciones, para darle gracias a Dios también por las situaciones que la iglesia tiene que enfrentar y que son parte normal de la vida. Quiero que vayan a Oseas capítulo 4, 1 y 3 y después a Mateo 24, 6 al 13 para contextualizar lo que vamos a hablar. Oseas 4, 1 al 3. Primero vamos a ir a Oseas. Es un pasaje que hemos leído, pero qué bueno es verlo de nuevo para contextualizar lo que vamos a hablar. Dice así en Oseas 4, 1 al 3: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ojalá subrayen esa palabra si tiene su Biblia. No hay verdad, no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella. Y la palabra se extenuará, morirá de angustia. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Aquí el profeta Oseas está diciendo caos. Esa es la palabra que está pronunciando, caos. Y cuando hablamos de caos es porque todas las dimensiones de una sociedad están trastocadas, están afectadas y están cambiadas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y lo más increíble, según hablábamos el jueves, para los que vinieron el jueves, lo que nos informó el comité de pastores, que estuvo hablando con el presidente, con el gabinete, con el equipo negociador de La Habana, y que aún 4 de estos pastores fueron a La Habana: el pastor Pardo, Eduardo Cañas, John Milton Rodríguez, fueron a La Habana. ¿Qué encontraron? La única respuesta que encontraron a las objeciones fue un no. Nada se puede cambiar. Absolutamente nada se puede cambiar. No valen criterios constitucionales, no vale ningún tipo de criterio. Por eso nadie se sorprendió cuando ahora en la firma del acuerdo Timochenko dijo: es necesario un gobierno de transición. En otras palabras, al propio Santos hay que moverlo. Eso significa caos. Y es a nivel mundial. Y lo más grave, lo constató la comisión de pastores que estuvo discutiendo todo esto. Todas estas ideas, todos estos planes, toda esta anarquía, todo esto de la ideología de género está encabezado, planeado y ejecutado por Naciones Unidas. Estamos hablando de un caos a nivel mundial. Y el profeta Oseas está hablando de eso, justamente. O sea, la crisis no es solamente aquí. Hay crisis en Chile, en mi país, y bastante grave. Y si a eso usted le aumenta la crisis ecológica, esta semana huracán y terremoto que afectó a 3 países de Centroamérica: El Salvador, Costa Rica y Nicaragua principalmente. No hace ni 8 días hubo un terremoto 7.2 en Japón y temían tsunami.
Bolivia está sin agua, la capital, la ciudad de La Paz, solo tienen agua 3 horas al día y no hay de dónde sacar agua. Las lluvias que estamos enfrentando aquí, Bogotá se transformaba en una laguna. Ayer, ¿vieron la noticia? Vengo de Popayán, en Popayán, que le llaman, junto a Piendamó, cielo roto, estaba pero una poza ayer en Popayán. ¿Y qué manera de llover? Hay caos, hay temor, pero el temor de Dios no aparece. Y el temor de Dios no aparece. Ahora, muchas veces nosotros no quisiéramos escuchar estas malas noticias. Hay muchos cristianos que están viviendo como el avestruz, con la cabeza hundida en la arena y con las patas al aire, por eso les pegan donde no debe. Pensamos que apagando la televisión y no escuchando noticias malas, las cosas han cambiado, ¿no? Hay caos. Y no solamente encontramos esto en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo 24. Jesús lo que hace es confirmar simplemente un mensaje que viene desde la creación. El cielo nuevo y la tierra nueva está pronosticado desde los inicios del Génesis. Un mundo pecador, con una naturaleza afectada, no tiene eternidad. Y estamos en las postrimerías de la vida humana, como la conocemos hoy. Y eso no lo digo yo, lo dicen los últimos expertos que en la reunión de cambio climático de París, ellos lo dijeron. Dijeron, si seguimos así, y la temperatura global aumenta 4 grados, ya está en 3, la vida humana que vamos a conocer va a ser totalmente distinta. Posiblemente, como lo decía las películas de ciencia ficción, viviendo en subterráneo, bajo tierra, no vamos a soportar el sol. Eso ya está dejando de ser ciencia ficción. En Mateo 24, Jesús también habló del caos social y del caos en la naturaleza. Mateo 24, 7 en adelante. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cómo le parece? Es solo el principio. Solo el principio. Ayer en Popayán hablaba con unas personas, por ejemplo, que estaban hablando de sus hijos profesionales y el futuro. Y uno de ellos me preguntaba, pastor, ¿y usted qué piensa ahora que a partir del 1 de enero yo no me puedo inscribir para una pensión en Compensiones? ¿Se acabó eso? ¿Qué futuro ve usted para las pensiones? Yo le contesté, la Biblia tiene la mejor noticia sobre ese tema. No se pensione, trabaje hasta el último día de su vida. Porque si trabaja todos los días, no importa la edad que tenga, se va a conservar mejor. Pensiónese y se muere. Se va a morir haciendo cola para que le paguen. Dice el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Ya está sucediendo esto? Rusia ya sacó leyes que impiden el ejercicio religioso. No van a dejar entrar ya misioneros en Rusia. ¿Ya está empezando? ¿Ya está empezando? Muchos tropezarán entonces. Muchos cristianos dejarán su fe y se volverán a cualquier cosa, a adivinos, a agoreros, etc.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ya vio el WhatsApp ya? A ver, cuénteme qué les dijeron. O sea que no le creyó al pastor. Debe leer los diarios, debe ver las noticias, ya muy antiguo. Bueno, ahora, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? La fe en retirada. La fe en retirada. En vez de poner la confianza en Dios en su palabra, la pondrán en cualquiera que hable fuerte. Mire lo que está pasando en nuestro país. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, mas el que se mantenga en su fe va a tener la recompensa que el Señor le ofreció. Este es el contexto en el que estamos, un mundo en caos. ¿Y por qué estamos en este caos? Simplemente porque hemos desplazado el cristianismo de la cultura occidental, que lo tuvimos más o menos hasta el año 60-70. Desapareció. Las convicciones cristianas que se reflejaban en la ley y en las costumbres ya desaparecieron y ha sido reemplazado por un humanismo o la nueva moralidad. Y ocurre que en vez de rechazarlo, lentamente lo hemos ido asimilando. Por ejemplo, la ley sociobiológica. Cada vez se ve a la persona como un ente simplemente natural, biológico. Es un conjunto de reacciones bioquímicas y biológicas. Hasta gran parte de la psicología abandonó la visión holística del ser humano y solamente se quedó con una visión biológica. Lo que antes era el behaviorismo o conductismo y que ahora se llama comportamentalismo, es decir, el hombre es simplemente un conjunto de decisiones que tiene que aprender a manejar o alguien tiene que manejarlas por él. Estamos en una lucha por la perfección biológica. Y eso ha hecho que, por ejemplo, se establezcan normas hacia buscar la perfección biológica. Y parece algo tan bueno, tan moderno, es decir, el ser humano podrá definir qué tipo de hijo quiere. Ahora, ¿algún padre va a querer un hijo con alguna imperfección? Consecuencia de esta ley sociobiológica, los que no son considerados de acuerdo a cierto patrón de perfección no tendrán derecho a vivir, ni menos a nacer. Y esto es lo que ya está pasando. Esto es lo que ya está pasando. En algunos países de Europa y en Estados Unidos ya están aplicando una norma, y esa norma que dice, usted puede abortar hasta minutos antes de que nazca el bebé. Una búsqueda absurda de la perfección. Eso lo vemos, por ejemplo. Nadie está contento con su apariencia. Ahora ya no podemos decir como antes, la suerte de la fea, la bonita la desea. Ya no lo podemos decir. Se fregaron los feos. Entonces ya no hay hombres feos, ya no hay mujeres feos, no, simplemente no tienen dinero para arreglarse. Entonces los matrimonios que vamos a ver de aquí en adelante, un feo con una fea, no tienen otra.
Y no nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado ese concepto. La belleza interior desapareció. Ahora, todo es exterior. Una búsqueda de la perfección. Conversaba el otro día con una señora que estaba encantada con una propaganda en la televisión. Aparece una señora que supuestamente tiene 62 años y sale con una sonrisa. A mi edad todavía puedo hacer esto, y se pone. Y una señora me dijo, oiga, ¿cómo puedo hacer para eso? ¿Hay que tomar alguna vitamina especial o algo? No, señora. Averigüe si esa señora que está haciendo el comercial tiene realmente 62 años para hacer eso. La perfección. Una búsqueda de la perfección. Por otro lado, ¿por qué se van aprobando todas estas cosas? Porque el concepto de la verdad ha cambiado. El concepto de la verdad, por ejemplo, aquí hay abogados, la verdad jurídica ya no es lo que está establecido en una legislación desde tiempos A. La verdad ahora es lo que la mayoría decide, por encima de la legislación, por encima de lo que está escrito. Caso típico en nuestro país. Como dicen algunos representantes del no, pero con mucha conciencia jurídica, no se podía haber obviado la voluntad de más de 6 millones que dijeron no. ¿Y cuál es la mayoría ahora? La mayoría es simplemente la decisión de uno de los 3 poderes, o los 3 poderes bajo la mano de una sola persona. ¿Quiénes están decidiendo el futuro de este país? Un grupo de personas llamado Congreso, que se abrogó un poder que no tiene, porque la Constitución dice que la base de la democracia es el pueblo y sus decisiones. Pero una mayoría que tiene el poder, y lo mismo pasa en Chile, en mi país, lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo está pasando en todas partes. La verdad de una mayoría, pero ¿cuál mayoría? ¿La mayoría que está en el poder? Lentamente nos hemos encaminado en el mundo a modelos de dictadura, como preparándonos para la dictadura final del anticristo en esos 7 años de último gobierno. Menos mal que esto todavía no ha llegado a la iglesia, aunque a mí me tocó una vez presenciarlo en un congreso en Panamá, al cual fui en el año 82, que me enviaron. Era un congreso del Consejo Mundial Evangélico, y la conferencia era sobre racismo y Biblia. Se discutió por 2 días. Y estábamos divididos allí, éramos 36 personas, estábamos divididos allí, yo fui representando la Iglesia de Chile, estábamos divididos en que 2 personas, un argentino y yo, establecíamos que la causa verdadera del problema del racismo era el pecado en el corazón del hombre, y que eso se iba a presentar siempre, pero que teníamos que actuar sobre esa base si queríamos solucionar el problema. Que si no se cambiaba el hombre espiritualmente, el racismo siempre iba a existir. No nos pudimos poner de acuerdo, y el presidente de la conferencia que dijo, vamos a votar. ¿Y saben cuál fue la votación? Los que estén de acuerdo en que el pecado es la culpa de este problema, y los que no estén de acuerdo en que el pecado es la culpa de este problema. Perdimos 34-2. Y en la declaración de la conferencia apareció que el problema era social y económico. Año 82.
Ya se estaban perfilando todos estos cambios, aún tocando la iglesia. Por ejemplo, en las asociaciones teológicas hay una tremenda discusión. Bueno, ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Ya falta poco que hagan votación también. Hermanos, la verdad no es la verdad en sí. La verdad es lo que la mayoría decreta como verdad. Está circulando ahora en los mensajes que llegan por teléfono. A mí me llegó uno anoche. Y me lo mandó mi querido hermano Fernando González, que seguramente a él también le llegó. Y se habla lo siguiente: la sexocelescencia. ¿Qué se está implementando o planteando allí? Que las personas mayores de 60 años, 65, 70 años, han decidido tener un cambio de vida. ¿Y cuál es ese cambio de vida? Ese cambio de vida es, a pesar de su edad, sentir que pueden vivir como jóvenes adolescentes. Que simplemente ya han llegado a una etapa donde pueden disfrutar de la vida. Y si se equivocan, es decir, si meten los pies, no importa, un paso hacia adelante. Y eso está complementado por un poema de un uruguayo que empezó a circular hace como un mes, donde dice: aprenda a reírse de sus errores. En otras palabras, no los mire como pecados. Y ya hay un sector evangélico aquí en Colombia que dice que ya los pecados son solo errores. Ahora, yo leía eso y decía, pero si este es un problema viejo en la psicología. Es el problema emocional de los viejos que se sienten sardinos y no lo son. Ahora, piensa esto. Y dice, estas son personas que ya no están preocupados de estar llamando a sus hijas casadas, qué pasa con ellas, tampoco van a estar demasiado preocupados de los nietos, se dedican a vivir su vida alegremente como adolescentes. Mire las consecuencias. Si hoy los hijos casi no tienen el modelo de los padres, y la salvación antiguamente eran los abuelos, ahora si los abuelos son adolescentes que se dedican a la vida loca, ¿qué va a pasar? Le mandé ese mensaje a mi esposa para que lo leyera y abajo le puse, cuidado. Pero, ¿no ha visto que esto ya es verdad? ¿No ha visto que esto ya está sucediendo? Si la mayoría lo hace, es verdad. Si la mayoría lo hace, es recomendable. Y si la mayoría lo hace, tú estás fuera del círculo si no lo haces. Lo que este WhatsApp no dice es que el mensaje de la verdad lo da el cuerpo. Cuando yo quiero hacer algo más allá de lo que puedo hacer, mi cuerpo me dice, oye, tienes 72, aterriza. No se puede ignorar eso. Y aparte de eso, estos sexagenarios que toman esa ruta de vida van a tener mucha compañía casual, pero una profunda soledad interior. Una profunda soledad interior. Estamos entonces también un poquito en el caos frente a la agonía de la religión. Ahora, el cristianismo como respuesta. ¿Qué tenemos que pensar acerca del cristianismo como respuesta? El cristianismo en ciertas áreas tiene una visión socioeconómica que no es recomendable. Se plantea el cristianismo como un cambio de la sociedad. Se piensa que el cristianismo va a detener la caída de una cultura.
nuestra cultura que ya está agónica, ¿se piensa que el cristianismo puede detener eso? Y algunos piensan que en la medida en que el cristianismo continúe como una mayoría, entonces tendremos más tranquilidad política y más tranquilidad económica los cristianos. Es una visión utilitarista del cristianismo que ignora el contenido profético de la Biblia, ignora que el plan de Dios es cielo nuevo y tierra nueva y no mejorar más este. Hay un rechazo profundo en sectores cristianos cuando se toma la palabra profética acerca del fin de los tiempos. Hay cristianos que quisieran que el mundo cambiara, que el mundo mejorara, que no se acabara. Es una visión errónea. Desde el principio de la Biblia, el plan de Dios es cielo nuevo y tierra nueva. Y eso debiéramos nosotros aspirar. Por eso, por ejemplo, el plantón que la iglesia cristiana va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Porque no quiere pagar impuestos la iglesia? Falso, la iglesia en este momento ya paga impuestos. Cada persona que trabaja en la iglesia paga una retención en la fuente todos los meses. Y si su salario va más allá de un límite, tiene que hacer declaración de renta. La iglesia paga impuestos. El problema es que se le quiere cambiar la ruta de trabajo a la iglesia. Es inaceptable que nuestro jefe de las iglesias va a ser la DIAN y que van a establecer solo una ruta económica para la iglesia con la única finalidad, y esto viene de Naciones Unidas, porque esto va a todos los países, acabar con la iglesia cristiana y su influencia en la sociedad. Por eso llama la profunda atención lo que está pasando en Estados Unidos. La elección de Donald Trump y lo que Donald Trump ha estado diciendo. Y no es un mensaje que le guste a la sociedad americana. ¿Cuál ha sido su mensaje? Vamos a recuperar la herencia cristiana de este país. Vamos a recuperar el lugar que debe tener la iglesia cristiana. Vamos a volver a darle aquellas facilidades que tenía para ejercer su tarea. Necesitamos recuperar la iglesia cristiana en América. Ningún presidente había dicho eso en 50 años en Estados Unidos. El último que lo dijo fue Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial, que reunía a su gabinete y lloraba para poder ganar la guerra. Va a ser dura la situación en Estados Unidos, va a tener mucha oposición Donald Trump, no hay duda. Ahora, hablando de esto, de lo que está pasando con la religión. Por ejemplo, una querida hermana nuestra llegó de Inglaterra. Si yo le preguntara cómo están las iglesias en Inglaterra, ¿qué me diría? ¿Qué ha pasado con la mayoría de las iglesias allá en Inglaterra? Dormidas o desaparecieron. Iglesias cristianas dormidas, ciegas. Muchas transformadas en museos. Hermosas iglesias antiguas anglicanas, metodistas, transformadas en museos. O en discotecas como en Estados Unidos. Ahora, piensa esto. La renovación en la Biblia, la reforma de Lutero sucedió en Alemania. Pero la implementación de eso y en el trabajo de desarrollo de la iglesia cristiana fue en Inglaterra. De allí vinieron los primeros cristianos a Estados Unidos. De allí vinieron los misioneros a América Latina, es decir, el país madre de la evangelización y el cristianismo en América Latina fue Inglaterra. Inglaterra ahora es más importante la brujería y la hechicería que las iglesias cristianas. ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿No se dieron cuenta del cambio?
¿Por qué no se dieron cuenta? Por los beneficios y el aparente progreso que trajo la Comunidad Europea. Las iglesias con comodidad desaparecieron, no había nada que defender. Esto ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Y como les dije el jueves, aquí en Colombia, la iglesia cristiana estaba invisible. Decían algunos, somos 10 millones. No, ¿dónde aparecen esos 10 millones? No, bueno, somos 5. ¿Y dónde están? Somos más del 10% en Cali. No, pero eso no se ve. Y en los últimos 4 meses, la iglesia cristiana se hizo totalmente visible en Colombia y ahora se sabe que somos 13 millones. Problema. ¿Por qué ocasiona un problema? Porque ahora, lamentablemente, la sociedad se da cuenta que la iglesia cristiana tiene un poder que ejercer y una voz que tiene que ser escuchada. Hay que acallarla. Y encontraron la mejor fórmula. No van a meter en la cárcel a ningún pastor, ni van a cerrar ninguna iglesia con candado. Una simple reforma que acaba con la iglesia. Y nos dicen, su jefe del Ministerio del Interior, a partir de ahora, su jefe va a ser la DIAN. ¿Cuál debe ser entonces nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestra visión bíblica del cristianismo en el día de hoy? En primer lugar, el cristianismo es verdad, no es una opción. No es una opción entre varias. El cristianismo es verdad. Si estamos en la verdad, estamos en la vida cristiana. Si no estamos en la vida cristiana, estamos en cualquier mentira con cualquier nombre. Jesús dijo muy claro, yo soy la verdad, yo soy el único camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, todo lo demás es falso. Por lo tanto, el cristianismo es verdad. El cristianismo es la política verdadera. El cristianismo es la ruta de vida. El cristianismo es la filosofía de vida. El cristianismo es el modelo a seguir. No hay otro. No hay otro. Ahora, creer esto, aceptar esto, ¿qué implica? Aquí viene el problema. Creer esto, aceptar esto, implica someterse a los dictámenes del Dios creador, quien en Jesucristo nos dio a conocer su voluntad. Y uso la palabra someternos. Pablo la usó, someteos pues a Dios. No hay otra persona a quien someterse. Esto fue lo que definió el cristianismo del primer siglo y por eso tuvo tanta fuerza. Cuando fueron perseguidos los primeros cristianos, cuando se hizo visible la iglesia cristiana, les dijeron, sigan con sus tareas adelante, hay muchas cosas que están haciendo que son muy buenas, pero por favor, no hablen más en el nombre de Cristo. Eso es lo que quieren hoy, que nos transformemos en fundaciones o en ONG de objeto social, pero no a la labor cristianizadora. ¿Y qué contestaron esos primeros apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la posición a tomar hoy. Que genera rechazo, genera rechazo. Que es incómoda, es incómoda. Que es vista como fanatismo, sí, Señor. Pero hay que decidir a quién vamos a complacer. ¿A Dios o a los hombres? Y Jesús mismo nos definió. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge. Pregunto, ¿con quién estaba usted recogiendo? Ahora, aceptar a Cristo, aceptar la verdad del cristianismo, es reconocer que tenemos una culpa moral y personal. No somos culpables porque la Biblia define a la humanidad como culpable.
Algunas veces, antes yo ser cristiano, decía, ¿y por qué me tocó nacer en esta humanidad tan corrompida? Mi mamá decía, entonces mejor no hubieras nacido, pues. No hay otra. Hay una culpa moral que tengo que aceptar. ¿Qué significa eso? Qué pena lo que voy a decir, pero es verdad. Sus hijos no nacen buenos. Yo también decía, mira la inocencia de Alejandro cuando nació. Mira la inocencia de Priscila, etcétera. Mira lo bonito, yo le metí el dedo en la boca y me mordió. Nadie nace bueno. No es la sociedad la que nos corrompe. Nacemos con una culpa moral. Pero también hay otra culpa que tenemos. Tenemos una culpa personal. ¿No es la humanidad pecadora la que nos ha contagiado o la que nos ha inducido al mal? Y algunos sueñan, si hubiera una sociedad buena, un país bueno, ¿dónde ir? ¿Y cuántos se fueron con esa ilusión a Estados Unidos? Y los hijos allá se les volvieron drogadictos o delincuentes. No hay una sociedad buena. Dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora, ¿qué significa esta culpa personal? Que usted tiene que reconocer, y yo tengo que reconocer, que hay cosas malas que yo hago que no tiene la culpa la otra gente. Ay, si hubiera nacido en otra familia. No, Señor. Hay cosas malas que yo he hecho por mi propia decisión. Por eso tengo una culpa personal frente a Dios también. Tengo una culpa personal. Ahora, ¿qué ha prometido Dios para esta humanidad rebelde? En Isaías 53:6 se nos dice que lo que Dios ha prometido es una redención en Jesucristo. La humanidad redimida en Jesucristo. La humanidad teniendo una puerta de liberación en Jesucristo y abierta para todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este mensaje en los tiempos actuales, hermanos, no causa gran aceptación. Porque es nombrar la soga en la casa del ahorcado. A nadie le gusta que lo hagan sentir culpable. Por eso nuestro mensaje también se ha diluido en esta nueva cultura. Muchas veces se ha vuelto un mensaje muy humanista y no cercano a lo que la palabra de Dios dice. Finalmente, ¿cuál tiene que ser la acción del cristiano en nuestra cultura y en la época en que estamos? En primer lugar, es cierto, somos salvos por gracia. Eso dice Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Es cierto que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es cierto. Es cierto que todo lo hace Dios por nosotros y Él lo hizo completamente al morir en la cruz y al resucitar. Es cierto. Pero no es menos cierto que nosotros tenemos una acción que realizar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Gracias, Señor, porque soy salvo. Hay una acción que tenemos que realizar. Es una obligación de actuar, ineludible. Y esta obligación significa varias cosas. Primero, pensar y actuar como ciudadanos en relación con el gobierno y las leyes. Tenemos que ser los primeros en cumplirlas.
Pero también que tenemos que ser los primeros en decir que no están correctamente aplicadas, que se están violando y saltando. Porque el silencio nos hace cómplice. Jesús tuvo esa actitud frente a Pilato. Cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para libertarte o para mandarte a la muerte? ¿Y qué le contestó Jesús? La autoridad que tienes te ha sido dada y no es tuya propia. Puso las cosas en su lugar. Le dijo, si yo estoy aquí no es porque tú quieres, es porque yo he querido para cumplir la voluntad del Padre. Y los cristianos también tenemos que tener esa actitud. No solamente para modificarlas, sino se ajustan a los conceptos bíblicos y a los conceptos acordados legalmente de justicia y humanidad. Por mucho tiempo aquí en Colombia, los cristianos eran ciudadanos de segunda clase. ¿Pero saben por qué? Porque habíamos decidido ser ciudadanos de segunda clase. Pensábamos que no teníamos derecho a hablar. Pensábamos que todo el derecho lo tenía la Iglesia Católica por el concordato y porque este era un país consagrado al corazón de Jesús. Hasta que se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta que somos ciudadanos como todos. Y particularmente ustedes que son ciudadanos colombianos y que tienen el deber de levantarse y decir lo que no está bien. La confianza puesta en personas que los mismos cristianos han elegido ha sido defraudada muchas veces. Colombia se dio el lujo de tener 5 senadores cristianos. Y fueron tan malos que ninguno fue reelegido. Por eso no tenemos hoy. Seguro alguien piensa, ya el pastor se metió en política. Le defino, política es el arte de gobernar. Y los cristianos también tienen que aprender esa arte. De ahí entonces, tenemos que levantarnos y no solamente por nosotros. Tenemos una obligación hacia la sociedad humana con la cual vivimos. Cuando ustedes miren la Biblia, ¿qué tal si Jesús hubiera dicho, esta humanidad está tan mala, es tan pecadora, yo voy a morir en la cruz solamente por los que creen en mí? Hay ciertas doctrinas que piensan así y son muy respetables. Él pudo haberlo hecho. Si yo hubiera estado en el lugar de él, yo no muero por los que no habían creído en mí, y menos los que me mandaron a la cruz. No lo hubiera hecho. Pero ¿qué obligación sintió él hacia la humanidad completa? Incluyendo a aquellos que lo mandaron a la cruz. Y la Biblia dice que así como Cristo hizo, así tenemos que hacer nosotros. Por eso que no se equivoque el plantón, no solamente es por defender la iglesia cristiana, es también por hablar en nombre de la sociedad de los que van a ser perjudicados también. Vivir bajo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y terminamos con esto, usted lo va a identificar. ¿Cuál es el frente de batalla? El frente de batalla nos incluye a todos. Número 1, el médico cristiano que le cierran las puertas de un hospital porque él no está de acuerdo en hacer un aborto que no se justifique. Es un frente de batalla de la acción cristiana. Ese médico que dice, no, esto es contrario a buscar el bien de la vida. Se queda sin empleo, me quedo sin empleo. Pero ¿cuántos médicos cristianos hacen eso?
El hombre de negocios. El hombre que hace empresa. Y que rechaza tener conductas desleales y antisociales con sus empleados. Que está dispuesto a tratarlos como personas, como seres humanos en sus necesidades y comparte las utilidades de la empresa también razonablemente con ellos. Eso es el empresario cristiano. Ese es el actuar cristiano. Caso contrario, no lo es. El frente de batalla es complejo. El abogado cristiano no defiende una causa que sabe que es injusta. Tiene el derecho a renunciar a tomar el caso. Es difícil ese frente de batalla. Es difícil. Esos 2 años que yo estudié Derecho, le pregunté a un profesor porque eso me inquietó. Mire, ¿y qué va a hacer un abogado? Si es que es cristiano, frente a un caso como este, sabe que su defendido es un delincuente confeso ante él. Y él me dijo, la obligación del abogado es defender, no analizar qué pasó con el cliente. Pero ahí hay una cuestión de ética y moral. No podemos llamar bueno a lo que es bueno o malo a lo que es malo. Ahora, que ese abogado va a tener poco trabajo. Es el frente de batalla del cristiano. Es el actuar cristiano. El maestro, el profesor, no teme perder su puesto al no enseñar conceptos que son diferentes a los que él cree. Ejemplo, profesores de biología. El frente de batalla es duro, ¿no? Es difícil. Es duro, es difícil. Los contadores, el contador cristiano, no va a ser chanchullo si es un contador cristiano, aunque le paguen bien su jefe. Cosa dura. Cosa dura. Lo que pasa con los famosos certificados, que a veces le piden un contador, necesita un certificado de ingreso. ¿Y dónde trabaja usted? No, por eso lo busca usted. Haga un certificado. ¿Y qué del pastor y su frente de batalla? El pastor también tiene un frente de batalla. El pastor que prefiere perder su congregación y no predicar un evangelio barato y cómodo que tenga contento a sus oyentes. Ese también, el pastor también tiene un frente de batalla. Hoy día la gente quiere escuchar un mensaje cómodo, alegre, motivador, pero que no toque los asuntos morales. Otro frente de batalla del pastor. El pastor que llama a la congregación a acciones abnegadas y a cumplir deberes y no mantiene a la gente encantada mientras pierden sus hijos y sus nietos. No es fácil tampoco ese frente de batalla. De ahí entonces que estamos llamados como cristianos a luchar por una sociedad más humana, pero sí también que se mueven los principios de la ética y la moral de la Biblia. Estamos llamados a buscar no solo nuestro beneficio, sino también el beneficio de otros seres humanos, aunque no sean creyentes, porque eso será un testimonio para hablarles de que Cristo es verdadero y que el amor al prójimo existe. Dice la Biblia, no hay mayor manifestación de amor que aquel que da la vida, su comodidad, su seguridad. ¿Por quién? Por su hermano. No dice por otro creyente, dice por su hermano.
En esto estamos hoy. En esto estamos hoy. Es un llamado a dar gracias a Dios por su salvación, pero también a actuar en acuerdo con eso que hemos recibido. Seremos conocidos no por publicar nuestras creencias, seremos conocidos por nuestros frutos. Y la palabra fruto en el griego no significa cantidad, siempre significó cualidad. Y las cualidades tienen que ver con el testimonio. Pregunto entonces, ¿cuál va a ser su respuesta en estos tiempos difíciles, pero de gran oportunidad? Porque el Señor está cada vez más cerca. Así como damos gracias por la salvación del Señor, tenemos que dar gracias porque es la oportunidad de actuar, de mostrar lo que hay en nuestro corazón, de mostrar lo que realmente es la vida cristiana. Lo invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a inclinar nuestra cabeza.